Vamos a continuar ahora con el paso número 45. Después de haber estado estudiando el tema de este evento de Jesús y los discípulos en Cesarea de Filipo, un tema pues muy polémico, o al menos que se presta a diferentes opiniones, pero ahora vamos a entrar a un tema más tranquilos. De Cesarea de Filipo, que está al norte de la tierra, vamos a decir, de Israel, fuera de los límites de Galilea, más allá de Galilea. De ahí se desplaza Jesús con sus discípulos al monte Hermón. Y ahí hay otro evento que sobresale también, que se llama la Transfiguración. Esta es la clase 29 y vamos a entrar al tema, ¿no? Ahí, este evento lo registra Mateo, libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, el 1 al 23. Marcos también lo tiene registrado con otros detalles. Y el Evangelio de Lucas también, el capítulo 9, 28 también lo tiene registrado. Ahí lo podemos ver en la imagen, el monte Hermón. La mayor parte del año tiene nieve, es un monte alto. Y cuando en el verano empieza a derretirse la nieve y es el agua que alimenta principalmente al río Jordán. Es decir, van los ríos, pasan por Banias o Cesarea de Filipo, donde estudiamos ahí esas fuentes de agua, y van a dar al mar de Galilea, si lo pueden ver ahí en el mapa, y luego pasa por el río Jordán hasta que termina en el Mar Muerto. Pero esas son las fuentes principales al norte. Si pueden ver el mapa donde está el monte Hermón, un poquito más arriba de Cesarea de Filipo, pues ya está fuera de lo que se conoce como la tierra de Israel, ¿no? Ahí hay en el capítulo 17, eh, dice Lucas, el Evangelio de Lucas 9, el versículo 28, que como 8 días después del evento de Jesús ahí en Cesarea de Filipo, dice que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. No dice cuál monte es, pero considerando que es el único que está cerca de Cesarea de Filipo, entendemos que es el monte Hermón. Entonces se van desplazando un poco más hacia el norte y Jesús toma a Juan, a Pedro y a Jacobo. Bueno, ellos tres podemos entender que son del grupo de los 12. Estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, son de los principales, por decirlo así. Entonces él, con toda la intención, les dice que lo acompañen, suben al monte a orar, y ahí hay este evento interesante que se conoce como la transfiguración, ¿no? Volvemos al Evangelio de Mateo, capítulo 17, donde da detalles sobre ese evento. En el versículo 2 dice que estando ahí en oración, en la parte del monte, de repente se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Este es un evento que suponemos, es lo muy probable que haya sido de noche. Entonces, este evento sobrenatural, vamos a decirlo de esa manera, están ellos en oración, inclusive dan más detalles de que estaban dormidos Pedro, Santiago y Juan, y en eso Jesús está en la parte más alta y hay una transformación, de repente se llena de luz en ese momento. Dice que su rostro se resplandeció con una luz demasiado intensa, mucho, muy fuerte, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, resplandecieron. La palabra transfiguró, o transfiguración, o que usa ahí en el griego, es metamorfosis. Es algo interesante la palabra que se usa en griego, ¿no? Dice que Jesús se transformó, vamos a decirlo así, en algo que estaba ahí. Nos hace recordar la metamorfosis de la oruga que se transforma en una mariposa, ¿no? Bueno, es la misma palabra que se usa la transformación. Entonces ahí sucede algo milagroso de lo que está viendo, dice el versículo 3, que en ese momento se les aparecieron también Moisés y Elías hablando con él. No sabemos exactamente cómo lo reconocieron a Moisés y a Elías. No lo dice, no lo explica, no tienen imágenes de cómo era Moisés, ni cómo era Elías, ni mucho menos, pero es probable que por la conversación que Jesús tenía con ellos, porque Lucas 9, el versículo 31, que narra el mismo evento, dice que estaban
hablando Jesús, Moisés y Elías sobre el tema de su partida. Y eso es algo interesante, que el Evangelio de Lucas sí registra esta transfiguración, pero dice que hablaban sobre el tema de sus últimos días. Y es probable que los discípulos hayan asumido quiénes eran por la conversación que Jesús estaba teniendo. Obviamente sabemos que Moisés y Elías pues habían ya fallecido. Moisés, estamos hablando de más de 1000 años atrás, y Elías alrededor de 700 años antes de Cristo. Y ahí está, en ese evento. No sabemos exactamente por qué Moisés y Elías, no lo sabemos. Quizá Moisés porque representa toda la ley, y Elías es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, eso sí lo sabemos. Y en unos pasajes el apóstol Pablo habla de que la iglesia está siendo cimentada sobre la ley y los profetas y la persona de Jesús, ¿no? Es decir, su enseñanza, pero sobre la ley y los profetas. Siempre que hacen referencia al Antiguo Testamento, se dice la ley y los profetas, es decir, el ministerio profético con todos los anuncios acerca del Mesías, y la ley que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Estaban hablando, dice Lucas, acerca de su partida, es decir, y eso nos dice a nosotros que a partir de ese momento ya los eventos que vienen ya tienen que ver con que Jesús se va a ir despidiendo poco a poco de sus discípulos y se va encaminando hacia el sur, hacia Jerusalén, ¿no? El versículo 4 de Mateo 17 dice que Pedro, dice entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El tema aquí de este versículo es, no lo logramos entender cómo es la reacción de Pedro, que no está asimilando bien lo que está sucediendo, y les dice que se le hace tres chocitas, vamos a decirlo de esa manera, una para cada uno, ¿no? O sea, una para Jesús, otra para Elías y Moisés, porque dice que bueno estar aquí. Pero lo que quiere decir, tanto Marcos como Lucas, dice que las palabras de Pedro fueron sin sentido. Es decir, él reacciona como es su personalidad, como lo vemos en muchos versículos en los evangelios, que reacciona sin pensar. Él primero actúa y luego después piensa lo que está haciendo. Bueno, aquí parece que sucede algo similar, donde él quiere hacer unas tiendas de campaña para Moisés y para Elías y para Jesús. Entonces, es una reacción sin pensar, algo sin sentido, al menos así lo dice de esa manera. Pero dice el versículo 5 que mientras estaban aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi hijo amado, en quien me he complacido. A él oír. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. La escena no es para menos, por supuesto. Si es de noche, lo más probable, estar en la parte alta del monte, o al menos no en la cúspide, pero así en la parte más alta donde estaba el resto de los discípulos, y habían ido a orar en este momento. Se quedan ellos dormidos y Jesús está aparte, y empieza esta transfiguración de luz. Y la idea aquí de esta transfiguración, ¿qué es lo que está pasando? Algunos comentaristas dicen que es como si el velo de su humanidad, la humanidad es el cuerpo de Jesús, y eso no permite ver la gloria divina, es decir, su divinidad. Y como que en ese momento ese velo de su cuerpo físico como que se adelgaza y se transparenta y permite ver por un instante lo que está dentro de él, es decir, la gloria divina. Entonces, no podemos pensar en esta transfiguración fuera del contexto de lo que vimos las sesiones pasadas, donde están en Cesarea de Filipo, que Pedro les dice: nosotros creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Es decir, toda una declaración de reconocerle que Él es el Hijo de Dios, el enviado. Y entonces pasan unos 6, 7 días, como lo dice Lucas, y tienen esta situación. Es decir, Jesús los llamó a propósito. El hecho de que los haya invitado a que fueran a orar por él es porque él sabía que eso iba a suceder, y les permite a Pedro, a Juan y a Santiago o Jacobo
que puedan ver parte de su divinidad. Es decir, una transparencia de su cuerpo y se ve toda esta gloria de luz alrededor de él y el respaldo, por supuesto, de toda la ley que representa a Moisés, todo el Antiguo Testamento y todo el ministerio profético representado ahí por Elías, que también hay que recordar, ¿no? Las profecías decían que Elías iba a venir antes del Mesías como parte de los preparativos, que ahorita vamos a comentar un poquito acerca de eso, ¿no? Entonces ahí están platicando acerca de su partida, es decir, que llegaría el momento de que Jesús sería prendido y crucificado y resucitado y regresar a su gloria, ¿no? Entonces ahí en ese momento se escucha una voz fuerte en medio de esa nube que me hace recordar a mí esa misma nube que estaba en el monte Sinaí cuando Dios hablaba y habló con Moisés para entregar la ley. Dice la escritura, el libro de Éxodo, que estaba el monte y había una gran nube arriba y ahí donde Dios se encuentra con Moisés y le da la ley. Y entonces aquí me parece algo similar, obviamente en menor proporción, pero ahí está esa nube y de esa nube sale esta voz. Me imagino esa luz, esa nube dentro de la luz y resplandeciendo por todos lados, y esa voz que dice, este es mi hijo amado a quien me he complacido. A él escuchad, ¿no? Hay una confirmación de parte de Dios de lo que Pedro había dicho, nosotros creemos que eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Cuando los discípulos oyeron esto, por supuesto, caen empanicados, aturdidos, por el temor por la presencia de Dios que se estaba dando en ese momento. No era para menos, no es un asunto a los cuales estábamos acostumbrados, no es algo que sucede y no es algo que al momento de ver la gloria de Dios o que estaba dentro de Jesús en esa transparencia de su cuerpo y de repente escuchar esas voces y a Moisés y a Elías, pues no era para menos, ¿no? Era para asustarse. Digo, ninguno de nosotros que tiene un encuentro de esa naturaleza podría mantenerse de pie. Inclusive podríamos correr el riesgo de que nos pueda dar un paro cardíaco, ¿no? Del puro susto de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces dice ahí que tuvieron gran temor, pero el versículo 7, Jesús se les acerca y tocándolos. Ahí me llama la atención como que Jesús los quiere tranquilizar, los toca para que se vayan tranquilizando y les dice, levantaos, no tengan miedo. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Esa experiencia seguramente los dejó marcados a estos tres discípulos, ¿no? No fue cualquier cosa lo que vieron, eso era mucho, muy superior a los milagros que habían visto anteriormente, de todo tipo de milagros como lo hemos estado estudiando, pero este es algo totalmente distinto, es ver la divinidad de Jesús dentro de su cuerpo, cuando el cuerpo que es material se va adelgazando, transparentando y se permite ver la gloria de Dios a través y sobre todo la voz de Dios para que confirma el misterio de Jesús, ¿no? Eh, y entonces, bueno, dice que el Mateo 9 que mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y ahí Jesús les está diciendo que Él va a morir y que va a resucitar. Y ahí tenemos otra predicción de Jesús. Acordemos que estamos registrando todas las predicciones de Jesús, cuando Jesús está hablando de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Y aquí está la número 17, donde dice que Él va a resucitar de entre los muertos, pero les está dando la orden. Dice, no platiques a nadie, no le digan ni siquiera a los demás discípulos. Esto se lo guardan ustedes tres, lo que vieron, lo que escucharon y cuando ya resucite, entonces ya pueden liberar la información. Obviamente Jesús no quería que se enterara nadie de que se adelantaran los eventos. Acordémonos que Jesús constantemente dice, no ha llegado la hora. Es decir, la gente quería hacerlo rey y dice, no ha llegado la hora. O sea, cuando llegue el momento en que hay que soltar toda la información, pues habrá que hacerlo. Pero Jesús dijo que hasta que no resucitara, entonces podían hablar de esto que sucedió, ¿no? Pero ahí vemos una más de las confirmaciones, de las predicciones. Y ahí viene el comentario, sigue el comentario de Jesús con respecto al ministerio de Elías cuando descienden del monte, ¿no? Algo que se ha prestado también a controversia.
Dice el versículo 10 que sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Y él respondiendo, él les dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Lo que están diciendo los discípulos que hacen esta pregunta a Jesús es porque se sabía, y al menos así lo dice el libro de Malaquías en el último versículo, que Elías regresaría antes de la venida del Mesías. Los escribas, los fariseos, los estudiosos de la ley sabían que Elías habría que regresar antes de que llegara el Mesías. Entonces algunos escribas o algunos fariseos decían, ¿cómo dices que este es el Mesías? Si, si la profecía dice que tiene que venir primero Elías antes del Mesías. Por eso dudaban también acerca de Jesús, ¿no? Y entonces ellos, los discípulos le preguntan, ¿y qué pasa con Elías? O sea, le hacen la pregunta porque reconocen que él era el Mesías, pero dice, ¿y Elías dónde está? ¿Qué pasó con esa profecía? Y Jesús les responde y les dijo en el versículo 11, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y ahí está la profecía cumplida acerca del regreso de Elías. Lucas capítulo 1, versículo 17, que ya lo estudiamos al principio de este curso, habla del primer evento de una manifestación de poder cuando está el ángel Gabriel que se le aparece al sacerdote Zacarías que está ministrando en el templo, es decir, meses antes del nacimiento de Jesús, le está anunciando a este anciano sacerdote de que a la vuelta de unos meses iban a tener un bebé, es decir, tanto Elizabeth como Zacarías no habían podido tener familia y dice que a la vuelta de unos meses iban a tener un bebé y que este bebé, que sería Juan el Bautista, el ángel le dice que vendría en el espíritu de Elías. Eso es algo muy interesante que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, confirmando que efectivamente Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista, que es el precursor del Mesías profetizado en Isaías, viene en el espíritu del profeta Elías y de esa manera se cumple la profecía de que habría de que venir Elías antes del Mesías, ¿no? Y entonces ahí vemos en este pasaje también que estamos leyendo otra predicción que habla Jesús de sí mismo, la predicción 18, que tendría que sufrir. Cuando Jesús hace referencia a que Juan el Bautista viene en el espíritu de Elías, que ya vino, pero los hombres aprovecharon de él, hicieron todo lo que quisieron, es decir, lo encarcelaron y después lo decapitaron y sufrió maltrato, dice, así también van a ser con el Hijo del Hombre, va a padecer en manos de ellos. Y ahí está Jesús hablando de que el Mesías, él mismo, padecería, es decir, pasaría por un proceso de sufrimiento muy fuerte, que es a partir de cuando lo prenden, ahí en el monte de los Olivos, esa famosa Semana Santa, el, el, el día anterior a su crucifixión. Entonces, a partir de ahí hay todo un maltrato, la flagelación, y termina, por supuesto, en el sacrificio, ¿no? Entonces Jesús dice que va a padecer dolores, sufrimiento, también algo que ya estaba profetizado. Entonces Jesús les está dando la información. Primero les dice que va a resucitar, que va a morir y va a resucitar, pero también que esa muerte vendría acompañado con muchísimo sufrimiento y maltrato, ¿no? Para que ellos no se sorprendieran. Entonces Jesús ya está preparando el camino para que los discípulos se vayan haciendo la idea de que va a estar por un poco de tiempo con ellos. Pero aún con todo y lo que Jesús les está diciendo, ellos no asimilan toda la información. Tan es así que cuando lleguemos a la clase, cuando estudiemos la parte, cuando prenden a Jesús, pues todos los discípulos corrieron. Y cuando Jesús muere en la cruz, muchos de sus discípulos se desanimaron porque no pensaban que Jesús iba a morir en la cruz. Esa es la realidad. Entonces, pero ya estaba siendo profetizado. Jesús ya lo había predicho, lo había anunciado, pero ellos no lo entendían en ese momento, ¿no? Pero aquí está la información que él les está dando, ¿no? Y a partir del versículo 37 dice que al siguiente día de estos eventos de la transfiguración hay un milagro de la curación de un joven endemoniado. Eso lo registra el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículo 37 en adelante.
y es el milagro número 25 que hemos registrado. Dice que al siguiente día, aconteció que al siguiente día, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer en convulsiones, echando espumarajos, magullándose a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Bueno, aquí ya notamos que ya se acercaron a la zona de la tierra de Israel, de donde Jesús ya lo conocen y lo están siguiendo, y se encuentra con este evento, pues muy triste para el padre por causa de su único hijo que sufre una serie de convulsiones, con epilepsia. La escritura lo dice muy claro, que hay un espíritu inmundo que lo está maltratando, ¿no? Y lo hace caer en este tipo de convulsiones, espumas, y se maltrata, y dice, y no, a dura pena se aparta de él, ¿no? Y dice que se lo llevó a los discípulos a que lo echaran fuera el demonio y no pudieron. Y uno se pregunta: ¿y por qué se lo llevaron a los discípulos? Quizá ya podemos recordar que Jesús había mandado a los discípulos anteriormente. En algunos capítulos anteriores vimos que Jesús los mandó a echar fuera demonios, es decir, que fueran ellos practicando, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Y regresan muy contentos los discípulos y le dicen en aquella ocasión a Jesús que hasta los espíritus salían fuera, ¿no? Eh, Cuando ellos le ordenaban, porque echaban fuera en el nombre de Jesús. Pero en esta ocasión se lo llevan a los discípulos, tal vez porque había muchísima gente alrededor de Jesús y el padre desesperado no tenía acceso directo a Jesús por la multitud, y va con los discípulos, pero dice que los discípulos no pudieron echarlo fuera, es decir, no hicieron nada con él, ¿no? Y Jesús le responde, y me parece así medio molesto. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer en convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Y aquí vemos, aquí Jesús que está molesto. ¿Por qué? Porque él ya está preparando el camino para la cruz, y para 40 días después de la resurrección iba a dejar la tarea a los discípulos de llevar todo este evangelio, y con el Espíritu Santo ellos iban a hacer todo tipo de milagros, como así Jesús se lo dijo. Pero en este caso, dice, estos muchachos les falta todavía fe, no han entendido. Ha habido varios sermones sobre la fe que hemos estudiado y que Jesús habló con ellos, y el hecho de que no tuvieran la fe suficiente, dice Jesús, pues, ¿qué pasa con estos? No avanzan estos muchachos, 3 años que ya tienen conmigo y todavía no han aplicado la fe, como debe de ser, ¿no? Entonces ahí finalmente Jesús, ah, en ese momento el espíritu maligno empieza a convulsionar a este muchacho, y Jesús lo reprende al espíritu inmundo, es decir, lo echa fuera, y sanó al muchacho. Pero llama la atención aquí. Sabemos por los síntomas que esa es una epilepsia, las convulsiones. Y notamos que en el versículo 42 dice que sanó al muchacho, es decir, es una enfermedad, era un espíritu maligno que estaba provocando una enfermedad. Regularmente vemos que los espíritus malignos no reflejan algún síntoma de enfermedad, como en otros casos. A la veces pensamos que es una locura o una cosa así. No, sino que hay síntomas de enfermedad provocado por un espíritu maligno, en este caso, ¿no? Este caso específico. Entonces aquí Jesús dice que sanó al muchacho y se lo devuelve a su padre, y todos estaban admirados por la grandeza de Dios y por la autoridad que Jesús tenía, por supuesto, sobre los espíritus malignos, que ya hemos estudiado varios pasajes donde Jesús está liberando a otros, como el caso del endemoniado de Gadara, aquel gadareno que Jesús expulsó, que dijo que era una legión de espíritus, que ya habíamos estudiado anteriormente, ¿no? Y entonces, bueno, sigue a otra predicción en el versículo 43 de este pasaje. Dice que todos estaban admirados de la grandeza de Dios,
Mientras todos se maravillaban de estas cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. Jesús vuelve a insistir y cuando dice, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, está diciendo, grábense estas palabras. Y lo que está prediciendo en este momento es que él iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. Dice, grábense estas palabras porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Cuando usa la palabra entregado, quiere decir que alguien lo va a traicionar, alguien lo va a poner a modo para poder que viniera la guardia del templo. Como ya sabemos que fue Judas el que lo traiciona y acomoda y llega a acuerdos con los fariseos para decirle tal día, tal hora, en tal lugar nos vamos a reunir y la persona que yo le dé un beso en la mejilla, ese es. Entonces esa es la entrega de la que Jesús está hablando y está prediciendo que va a ser traicionado. Obviamente las traiciones vienen de los círculos cercanos, no de alguien lejano. Entonces está hablando de alguien cercano, en este caso de uno de los discípulos. Pero dice que ellos no entendían estas palabras, estaban veladas para que no les comprendieran y ellos no tenían dudas de preguntar acerca de ellas, es decir, aclararlo. Pero Jesús ya había profetizado, había predicho de que iba a ser entregado. Entonces tenemos que Jesús ha predicho hasta ahorita que va a morir, predice que va a ser entregado, traicionado y que va a resucitar al tercer día. Ese es algo que ya lo está diciendo en dos ocasiones, lo ha repetido, ¿no? Y aquí lo vemos una vez más, su resurrección, vuelve a tocar el tema de la resurrección. En Mateo 17, versículo 22, dice que mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, es decir, traicionado. Le matarán y al tercer día resucitará. Ahí está el resumen de todas sus predicciones. Y ellos se entristecieron mucho. Es decir, está haciendo Jesús muy claro, ellos les da tristeza porque sienten que Jesús se está despidiendo, aunque no comprenden la totalidad. Sí saben que Jesús está en problemas y ellos también están en problemas, porque lo hemos visto en las sesiones pasadas, en los capítulos pasados, donde la última ocasión que estuvo en la fiesta de tabernáculos había sanado a una persona y por supuesto eso había provocado una serie de encuentros con los fariseos, inclusive ya había las intenciones de que ellos lo querían prender para matar y Jesús les dijo a ellos, por esta causa me quieren matar, por haber liberado a este hombre, por haber sanado a este hombre. Entonces ya meses antes se sabía que Jesús estaba incomodando a los fariseos, estaba incomodando a los sacerdotes, a los escribas, y Jesús con todo su mensaje había provocado toda una revolución en la tierra de Israel. Y digo una revolución, no es una revolución social, es una revolución espiritual, porque está sacudiendo todo el sistema religioso de Israel, todo el sistema del templo que estaba en manos de los sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseos y los levitas. Todos ellos tenían, por supuesto, acaparar el sistema religioso y estaba sacudiendo todo el sistema religioso y había incomodado. Entonces no podía negar que había causado toda una revolución espiritual y no se diga con los milagros que se escuchaban. Los rumores iban más allá de los límites de la tierra de Israel y por supuesto las palabras y el mensaje, mensajes que también incomodaban el hecho de que hablaba de que hacía milagros en sábado, como fue el caso del día de la fiesta de tabernáculos que sanó a esta persona en sábado. Entonces, todo esto provocó demasiados problemas, ¿no? Entonces, aunque los discípulos sabían que Jesús estaba ya siendo apuntado por los fariseos, los líderes religiosos, aún con todo y todo, no tenían idea de lo que iba a suceder. Jesús le dijo que iba a ser entregado, es decir, tarde o temprano alguien me va a entregar de ustedes, voy a morir, pero no se preocupen, voy a resucitar. Entonces, el hecho de que los discípulos tengan ya más o menos claridad de lo que iba a pasar, no sabían la manera en que iba a suceder. No tenían idea ni siquiera
de la crucifixión, no tenían ni idea de otras cosas, ¿no? Pero sí de que Jesús se estaba despidiendo. Y por lo tanto está pensando qué vamos a hacer sin él. Por esa razón, más adelante, uno de los discípulos le dice, Maestro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque dice, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús más adelante en el Evangelio de Juan les empieza a decir que les va a dejar el Espíritu Santo, que no se preocupen, que va a ir a preparar una morada para donde Él esté, también estén ellos, y que les va a dejar el Espíritu Santo, que les va a traer consuelo, les va a decir qué hacer, cómo hacer las cosas, los va a dirigir, o sea, no los dejo solos, les dijo Jesús. Pero ya se sentía la tristeza de los discípulos. Digo, después de 3 años de fama, por decirlo así, de esa manera, de recorrer toda la tierra de Israel y más allá de los límites, y las grandes multitudes que seguían a Jesús y de repente se iban a quedar solos, por supuesto que eso los estaba llevando a preguntarse muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar? Sin embargo, creo yo que los discípulos, aunque sabían que Jesús estaba siendo incomodado en Jerusalén con todos estos líderes, no tenían la claridad de cuándo iba a suceder ni cómo iba a suceder, ¿no? Pero al menos Jesús ya les está diciendo claro, me van a traicionar, me van a matar, pero no se preocupen, voy a resucitar. Algo que no es un asunto fácil de digerir. ¿Por qué razón? Porque si es fácil que digan que lo van a matar, bueno, pues eso lo vemos cada rato, pero que resucite, que digo, yo voy a resucitar, voy a morir, pero no se preocupen, yo voy a resucitar. Entonces se requiere, por supuesto, mucho más fe y es un desconcierto para ellos el que Jesús diga, lo habían visto resurrecciones, acuérdense del hijo de la viuda, que habían resucitado y se asustaron todos. Y verían otra más, más adelante, en el caso de Lázaro, cuando ya se acercan a Betania, en estos mismos capítulos más adelante, ya se acerca a Betania, cerca de Jerusalén, y ahí resucita el famoso Lázaro. Pero que él se resucita a sí mismo, pues ya son palabras mayores, ya son cosas más delicadas, ¿no? Entonces seguimos ahí con el capítulo, con el paso número 46 de lo que sucedió ahí en el Monte Hermón después de la transfiguración, pues ya van bajando y se van un poquito más hacia el sur, hacia Capernaum, y ahí hay un sermón muy interesante, ¿no? Ahí podemos ver el mapa, ya están regresando al área de Galilea, el mar de Galilea, ahí está Capernaum. Capernaum es el centro, vamos a decir, de operaciones de Jesús. Ahí constantemente se desplaza. Ahí está la casa del apóstol Pedro, donde vive su suegra. Ahí pasó mucho tiempo en ese lugar. Entonces ahí está regresando a Capernaum. Mateo 17 nos narra el evento de lo que sucede en el versículo 24 al 27. Dice que cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro. Los cobradores de impuestos le cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro los 2 dracmas? Bueno, llegan a Capernaum y ahí están los publicanos, los que cobraban impuestos. Y le hacen la pregunta, dice, bueno, ¿que tu maestro no paga impuestos? Aquí no estamos hablando de un impuesto que es el tributo del que tienen que pagarle a Roma. Aquí de lo que se está hablando es el que recogen en las sinagogas, en las ciudades, para la manutención del templo, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces ahí sucede también algo muy interesante, un milagro que se registra el número 26, porque el versículo 25 dice, sí, dice Pedro, y cuando llegó a casa, Jesús le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? O sea, le está diciendo Pedro que hay que pagar impuestos, el impuesto, y entonces Jesús le dice a Pedro, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Jesús está refiriendo que si los reyes cobran impuestos, pues sus hijos, la familia real, pues no paga impuestos. Ellos son los que los cobran. Entonces, por eso dice Pedro que los extraños. Entonces Jesús dice, bueno, pues entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no lo escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Entonces es una manera interesante en cómo paga el impuesto
esta moneda, que es una moneda de 2 dracmas, y paga el equivalente de lo que debían Pedro y Jesús, de lo que había que pagar. Pero lo interesante es la manera en que sucede. Entonces, me da la impresión de que alguien, no sé si días atrás, meses atrás, o años, bueno, no creo que años, pero meses, se le cayó una moneda y este pez se lo tragó y lo está preparando cuando llegue el momento en que sea pescado por Pedro, ¿no? O sea, ahí hay un evento interesante del poder que Jesús tiene sobre, no solamente sobre los eventos, elementos naturales como el haber tranquilizado la tormenta, pacificado las aguas, el echar fuera demonios, el sanar a los enfermos, sino también tiene control de los eventos futuros. Es decir, yo no sé si Jesús lo provocó meses atrás o semanas atrás esta situación para poder cosechar este milagro en este momento, o la preeminencia, la sabiduría de Jesús de tener conocimiento de todo, sabía lo que iba a suceder, el poder pescar y que el primer pez viniera ya con la cantidad de los impuestos. Este evento se registra por el hecho milagroso de Jesús y para poder explicar la capacidad de la omnisciencia que solamente le pertenece a Dios. Acuérdense que la omnisciencia es un atributo de la divinidad. Omnisciencia significa todo lo sabe. Y solamente Dios tiene ese atributo de la omnisciencia, ¿no? Nadie lo puede tener. Y aquí Jesús está demostrando su omnisciencia, tiene conocimiento de todo. Y esa es la razón por la que queda registrado este evento de los impuestos, ¿no? Que es el milagro 26. Y luego Jesús pasa de ahí a dar un sermón muy interesante sobre humildad y sobre un poco sobre el tema del infierno, que toca un tema interesante. Y ese sermón está en Mateo 18, versículo del 1 al 20. Es el sermón número 11 que hemos estudiado desde que empezamos el curso, ¿no? Y el punto número 1 de este sermón es que Jesús responde a una pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos. Esta pregunta que aparece en Mateo 18, el versículo 1, que dice que en ese momento se le acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué hacen esta pregunta? A mí me parece que la pregunta de los discípulos tiene que ver con los eventos anteriores, con los eventos de que Jesús ha repetido en varias ocasiones, desde la visita a Cesarea de Filipo hasta ahora, diciendo que va a ser traicionado, lo van a matar y que va a resucitar. Es decir, que los va a después dejar solos y ellos se encargarán de poder llevar esta iglesia, como lo hablamos cuando estuvo en Cesarea de Filipo, sobre cómo va a edificar su iglesia, la iglesia de Jesús, que es la que va a llevar el evangelio y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Entonces, estos discípulos sí entienden que hay una comunidad futura, aunque no la entienden en su totalidad, hasta que no venga el Espíritu Santo van a entender la realidad de las cosas, pero ellos sí sabían que Jesús ya se estaba despidiendo. Por eso dice que se pusieron tristes porque ya se está preparando de que se va a ir y no saben a dónde se va a ir. Pero ellos sí ya están pensando cómo organizarse. Y entonces le hacen la pregunta a los discípulos y le dicen, bueno, entonces, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Sabían que la tarea de los discípulos era llevar el reino de los cielos, es decir, abrir las llaves del reino de los cielos, las famosas llaves a través del evangelio para que la gente creyendo el evangelio tenga acceso al reino de los cielos. Pero una vez que entren al reino de los cielos, dicen, bueno, ¿quién va a ser el más importante? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y la respuesta de Jesús es muy interesante sobre quién es el mayor en el reino de los cielos. Dice que él, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y no hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. La respuesta de Jesús llama la atención porque necesitamos transportarnos a 2000 años atrás, en una sociedad judía, una sociedad donde el nivel de derechos está principalmente en los hombres y en los derechos sanguíneos de ser judío. Los derechos de la mujer son mucho menores. De hecho, casi no tenía derechos la mujer y no se diga los niños tenían menos derechos.
Inclusive en la sociedad romana, los menores de edad no tienen derechos hasta que no obtienen su ciudadanía. A la mayoría de edad ya tienen derechos a las propiedades, a las herencias, a todo lo demás. Mientras tanto, no tienen derechos. Entonces, si nos trasladamos a 2000 años atrás, los niños realmente no tenían ningún derecho como lo tenemos, como ahora se conoce, ¿no? Los padres somos los responsables de cuidar los derechos de los niños. Bueno, en aquel tiempo no, se veía como el último de la escala, ¿no? Los más insignificantes. Me los puedo imaginar que salían a las calles corriendo cuando Jesús llegaba y venía la multitud detrás de Jesús. Ahí estaban presentes en todos lados. Por eso no me sorprende que en una reunión donde está Jesús con sus discípulos haya niños. Por eso dice el versículo 2 que llamó y él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. No es una reunión especial para niños, pero ellos están en todos lados, pero no son los que casi siempre estorban, como a veces los vemos, que dicen, no niños, no lleves niños, o sea, es decir, lo tienen a un lado a estos niños, pero ahí andan en todos lados. Jesús lo toma y les dice, verdad os digo que si no se convertís y hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Es decir, no hay manera de entrar al reino de los cielos a menos que seas como un niño. Y obviamente cuando habla de hacer como un niño, se está refiriendo a las actitudes propias de un niño en que confía con facilidad, cree con facilidad. La fe de un niño es mucho más fuerte que la de un adulto, donde no entra la duda y al mismo tiempo son inocentes, en algunos casos ingenuos y necesitan protección y casi siempre en la escala de los derechos están en la última, en la parte más baja de los derechos. Y Jesús dice, bueno, el mayor en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Aquel que está más abajo es el más grande en el reino de los cielos, ¿no? Jesús está diciendo que la grandeza en el reino de los cielos tiene que ver con la humildad, con la sencillez, con la fe, con la confianza que es propia de uno de los pequeños. Por eso dice, si no es de esa manera, ni siquiera puedes entrar al reino de los cielos. Versículo 4 dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero noten ustedes que dice Jesús que cualquiera que se humille, la diferencia en humildad y en ser humillado es cuando alguien te obliga a tomar una posición mucho menor. Y Jesús está diciendo que la persona voluntariamente tiene que tomar una posición inferior como la de los niños. Es decir, en esa sociedad los niños no son importantes, solamente los adultos. Dice, bueno, en el reino de los cielos, aquellos más grandes serán los más pequeños. ¿Qué es lo que está haciendo? Está invirtiendo el sistema de valores de la sociedad judía de aquellos años. Y Jesús está transformando el sistema de valores en un sistema totalmente diferente. La grandeza, dice, la grandeza en el reino de los cielos está en una persona humilde que toma la posición del que menos derechos tiene, el más sencillo, el más humilde. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Y entonces dice el versículo 5, y si la persona que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Entonces Jesús está hablando ahí, ahora se está trasladando al hecho de ser piedra de tropiezo, es decir, de estorbar al crecimiento, al desarrollo de la fe de alguien sencillo o de cualquier persona, no solamente de un niño, porque estamos hablando de adultos que se tienen que convertir o tenemos que convertirnos en pequeños, en niños. Pero dice cualquiera que estorbe la fe, es decir, que evite que estos niños o este adulto tome posición de niño y entre al reino de los cielos, dice a esa persona, por supuesto, es mejor que le cuelguen una piedra de molino. Estamos hablando de piedras mucho, muy pesadas, que son las que mueven los asnos, que dan vuelta alrededor y están moliendo los granos. Dice, y ahogarlo en el profundo del mar. Entonces ahí está dando Jesús una sentencia cuando estorba a la fe
de cualquier otra persona que tiene el derecho o el intento de entrar. Jesús lo diría de otra forma una vez que se encontraría con los fariseos en unos días antes de ser aprendidos, ¿no? Cuando les dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas, ni entran al reino de los cielos y no dejan entrar a los demás. Es decir, son el tapón, el estorbo. A eso se refería Jesús en estorbar y evitar que alguien entre al reino de los cielos, ¿no? Cuando alguien quiere creer en Jesús, cree en Él y le están estorbando. Y entonces Jesús empieza a hablar sobre las divisiones y sobre el sectarismo en el Evangelio de Marcos, que narra también los mismos eventos, da más detalles. El capítulo 9, versículo 38, en adelante dice que Juan le dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Pero cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Jesús está dando una lección a sus seguidores porque estos discípulos, como ha sucedido a través de los siglos, desafortunadamente, lo que sucedió ahí sigue pasando hasta nuestros días. Los discípulos le dijeron a Jesús, vimos a alguien que estaba echando fuera demonios en tu nombre. Y nosotros dijimos que no se puede. ¿Por qué? Porque no es de nosotros. Es decir, ellos sentían que estaban acaparando el reino de los cielos. Y acordémonos que Jesús es el rey Mesías, el reino de los cielos. Y ese no se puede acaparar. Y sigue sucediendo hasta nuestros días cuando alguien está en una iglesia y dice, si no vienes conmigo, entonces ya no estás conmigo. Se siente que ya no pertenece a la verdad y empiezan a veces con comentarios de condenación porque ya estás yendo a otro lugar o estás escuchando a otro maestro o ya no me sigues a mí. Y aparecen las divisiones que desafortunadamente a través de los siglos ha causado demasiado daño a tal punto que a través de los siglos ha habido grupos religiosos que se han levantado en armas unos contra otros. Eso es increíble, pero es verdad. Así está la historia donde iglesia de Roma se peleó con la iglesia de Alejandría a armas y hubo guerra y, unos contra otros. ¿Por qué? Porque no eran de los mismos. Entonces aquí Jesús está hablando en contra de esas divisiones, de que nosotros no somos los dueños de las ovejas. Ninguna iglesia es dueña de las ovejas. Y estoy hablando de las instituciones, no de la iglesia de la cual se refería Cristo, ¿no? Ninguna institución, ninguna denominación es dueña de las personas, ni mucho menos de las almas de las personas. Cuando nosotros nos convertimos a seguidores de Jesucristo, nos convertimos en sus discípulos, es decir, discípulos de Jesús, no de una denominación, no de una institución. No le pertenecemos a la institución, aunque asistamos y nos organizamos y ahí tenemos nuestra vida espiritual, pero no pertenecemos, no son nuestros dueños. Velan por nuestras almas, nos alimentan, nos protegen, nos enseñan, maduramos, crecemos, pero nada más. Desafortunadamente ese es un problema que todavía sigue hasta nuestros días. Cuando alguien dice, es que ya no estás conmigo, si ya no estás conmigo, entonces estás contra mí. No, no necesariamente. Y Jesús le dijo a los discípulos, dijo, no se los impidas, porque nadie que haga un milagro en mi nombre, ya que puede enseguida hablar mal de mí. Es decir, si echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, pues no pueden estar en contra de mí. Es el que no está con nosotros, por nosotros está. El que no está contra nosotros, por nosotros está. Y luego él dice, pero cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y entonces Jesús empieza a dar una lección a sus discípulos, hasta nosotros, a nuestros días, que nos ha costado poner en práctica, que nosotros no podemos poner divisiones unos contra otros. ¿Quién es el que va a hacer la división? Al final Jesús, cuando llegue el día del juicio final, dice que mandará a sus ángeles a separar el trigo de la cizaña. Le tocará a él la separación. Nosotros no podemos
hacer divisiones sectarias unos contra otros, ni podemos levantarnos unos contra otros, que porque no asisten a la iglesia donde yo voy o, o asisten o dejaron de asistir y ya no vienen, entonces ya se perdieron. De ninguna manera. Tenemos que romper con ese tipo de cosas. Cualquier persona que reconozca a Jesús como Señor y Salvador, que crea en Jesús, en el perdón de los pecados por gracia, la sangre de Cristo y la resurrección de Cristo y la promesa del Espíritu Santo y la promesa de la segunda venida de Jesucristo, es nuestro hermano en la fe. No importa si tiene una denominación o no, eso ya, las denominaciones son asuntos de administración. Las diferencias que hay entre una iglesia metodista, una iglesia presbiteriana, bautista, son básicamente administrativos, no doctrinales. Mantenemos la misma esencia de la enseñanza de Jesús, de la salvación por fe, de la esperanza de la vida futura, la resurrección de la carne. Entonces, aquí Jesús está dando una lección de que nosotros como hermanos en Cristo tenemos hermanos en la fe en todas partes del mundo que no hemos conocido y que no sabemos si vamos a conocer, pero están en todos lados. Aquel que ha nacido de nuevo y que ha sido redimido por la sangre de Cristo y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, es su discípulo y vive bajo la llenura del Espíritu Santo y está viviendo con la esperanza de la resurrección y de la segunda venida de Jesucristo. Es nuestro hermano en la fe, en ese sentido, ¿no? Hablar de los detalles sobre lo que cree, bueno, pues eso ya es otro tema, pero si todos tenemos el tronco común de la doctrina básica de lo que estudiamos en el curso pasado, eso nos convierte a todos en hermanos en la fe, porque tenemos los mismos genes espirituales de haber nacido de nuevo, que fue Cristo el que nos transformó de criaturas de Dios a hijos de Dios por la sangre derramada en la cruz, ¿no? Y bueno, sigue hablando en este sermón. Ahora está hablando Jesús de la piedra de tropiezo, de lo que hablaba de esos estorbos a aquellos niños espirituales que creen en Jesús y que tienen el deseo de entrar al reino de los cielos, pero que hay estorbos. Entonces dice Jesús en el versículo 7, dice en Mateo 18, dice, hay del mundo que por sus piedras de tropiezo. ah, pues, hay del mundo por sus piedras de tropiezo. Dice, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dice Jesús, dice, hay del mundo, es decir, es inevitable que haya piedras de tropiezo. Cuando dice piedras de tropiezo, cosas que nos estorban para avanzar y crecer y madurar en la fe de Jesucristo. Dice, vivimos en el mundo y ese es inevitable. Ahí están las piedras de tropiezo, porque vivimos en un mundo que no cree en él y que tiene otro sistema de valores. Dice, pero es el mundo en el que vivimos. Pero dice, hay de aquel por el cual pone las piedras de tropiezo delante de aquellos que quieren avanzar y que quieren salir. Y una vez más se está refiriendo a todo el sistema religioso de los fariseos. Cuando, acuérdense que les decía sepulcros blanqueados. Es decir, ustedes vienen siendo el estorbo para que la gente pierda la purificación ritual. Entonces Jesús está hablando de ser tropiezo para otros que avancen, ¿no? Es decir, que le corta, le cierra la posibilidad de tener el acceso a la palabra de Dios, les corta la posibilidad de que tengan acceso al Espíritu Santo, al crecimiento, al desarrollo, a la nutrición espiritual. Dice, hay de aquellos, ¿no? Y dice unas palabras muy duras que todavía son difíciles de interpretar y que yo quiero pensar que está hablando más bien en temas espirituales, ¿no? Dice el versículo 8, y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar a la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar a la vida con un solo ojo que teniendo los dos y ser echado al infierno de fuego. Es un hecho y es claro, y todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo que no se está refiriendo a cortar la mano o el pie físicamente, ni sacarse el ojo físicamente. Obviamente está hablando, como lo ha sucedido en otras ocasiones, cuando él dijo
yo soy el pan de vida y el que come de mí tendrá vida eterna. Pues obviamente no está hablando de comérnoslo a él. Y cuando dijo en otra ocasión, yo soy la puerta de las ovejas, pues es un hecho que no es la reja que estaba ahí separando en el aprisco, ¿no? En este caso está también hablando, como en muchas otras ocasiones, en términos espirituales, y dice que es necesario cortar con todas aquellas cosas que son estorbo. Volvemos al tema, está hablando Jesús del tropiezo, de lo que nos estorba. Siempre todos nosotros tenemos algunas áreas en nuestra vida que nos impiden conocer a Dios de una manera sobrenatural, que nos estorban de poder tener una relación más íntima y personal. Cosas que son como anclas que no nos dejan avanzar y crecer y madurar nuestra fe, y de tal manera que no logramos saborear las riquezas espirituales de la que Cristo nos ha hecho herederos juntamente con Él. Entonces Jesús dice, no pierdas esa riqueza, no pierdas esas bendiciones, no pierdas la herencia que te pertenece por estar afianzado o amachado en algo que no te sirve y que te es un estorbo. Es semejante al ejemplo que han dicho a veces cuando cómo atrapan a los pequeños monos en las selvas del sur del país, que dice que ponen algunas botellas con una manzana adentro, unas botellas grandes. Entonces viene el pequeño mono araña y mete la mano y quiere sacar la manzana o el fruto, pero la tiene cerrada, entonces el cuello de la botella no le permite sacar la mano. Y ahí está sentado todo el día y no la suelta y no la suelta, y viene alguien y lo atrapa, pero él prefiere que lo atrapen, pero no soltar la manzana. Entonces, ese es lo que está tratando de decir Jesús. Dices, pues si esa es, la manzana es el tropiezo, el fruto es el tropiezo, algo que te agrada, te gusta, y es el estorbo, se suéltala y salte de ahí y sálvate, porque es mejor soltar lo que te gusta o lo que te está haciendo estorbo para entrar al reino de los cielos que perder todo. Eso es lo que se está refiriendo Jesús principalmente, ¿no? Dice, pues es mejor que pierdas una parte y no tener que entrar al infierno completo. A eso se refiere, pero sigue hablando de los estorbos en este caso, ¿no? El punto número 4 sobre ese sermón sobre la humildad lo que estamos hablando de Jesús ahora habla del verdadero propósito de la venida de Jesús. Mateo 18, el versículo 17, el versículo 7 lo dice muy claro. Dice, mirad, que perdón, la cita la tengo equivocada, es Mateo 18, versículo 10. Dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que si sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El versículo 10, algunos piensan que se está refiriendo al ángel de la guarda que todos los niños tienen, que se les ha asignado el ángel guardián. A mí me parece que falta mucho más evidencia bíblica, que hay, por supuesto, más versículos sobre el tema de los ángeles, que valdría alguna vez a lo mejor tocar todos esos temas. Con respecto al tema del ángel guardián, yo creo que más bien se refieren a ángeles que por supuesto son servidores de Dios, no nuestros, y que el propósito de Dios es que estos ángeles que le sirven a Él cumplen los propósitos de Dios. Por eso dice el versículo 10 que estos ángeles están en los cielos contemplando siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Contemplar el rostro de mi Padre se están refiriendo a que estos ángeles están atentos a cualquier orden que Dios les dé, y que esas órdenes, entre esas órdenes está cuidar a los más débiles. Cuando dice pequeñitos, se está refiriendo no solamente a niños, sino a los frágiles, a los inocentes, a los débiles, a los que están enfermos, y que la protección de Dios siempre está ahí presente. A mí me parece que no se está refiriendo al ángel de la guarda en una manera personal, que cada uno tiene un ángel de la guarda. Me parece que Dios tiene sus ángeles, y en el deseo de proteger a sus hijos, pues manda a sus ángeles que sean guardianes y protectores de ellos, ¿no? El versículo 11 dice el verdadero propósito de la venida del Mesías. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. A eso vino. No vino a otra cosa, vino a recuperar lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió todo el dominio desde el Génesis,
la creación, el ser humano, que la creación glorificaba a Dios y el ser humano glorificaba a Dios, y que Satanás vino y le robó la gloria a Dios a través del pecado. Entonces, a partir de que el hombre, ser humano, ha pecado, su naturaleza está hacia el mal, no hacia el bien, y por lo tanto no glorifica a Dios. Pero Jesús vino, como se prometió en el Génesis, que regresaría para recuperar al ser humano y recuperar la creación. Entonces, en ese proceso que Jesús viene con el ministerio de morir en la cruz para recuperar lo que se había perdido, es decir, recuperar al ser humano pecador, que por sí mismo no se puede salvar. No hay nada que el ser humano tengamos para alcanzar la salvación, que estábamos condenados a esa muerte eterna. Entonces Jesús viene para poder darnos ese camino nuevo, de nacer de nuevo a una nueva criatura, con un destino nuevo, que es la presencia de Dios, y cambiar el rumbo que nos llevaba a la muerte eterna, a la vida eterna ahora. Y a la creación, pues por supuesto, dice la Biblia, que la misma creación espera el día de su restauración. Es decir, ansía, dice el apóstol Pablo, la misma creación está esperando el día del juicio final, cuando sea transformado en un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, todo, la enfermedad que trae la creación, todo el dolor que genera esta creación, que se transforma, que tiembla, que se descompone, que se muere y vuelve a brotar en esos ciclos de descomposición. Dice, eso será totalmente restaurado en un cielo nuevo y una tierra nueva. Juntamente con el ser humano, aquel que confió en la sangre de Cristo será transformado a través de la resurrección de la carne. Pero primero es la salvación. Entonces Jesús vino a salvar lo que se perdió directamente a los pecadores, es decir, a nosotros, ¿no? Y ahí aparece la famosa frase del hombre que tiene 100 ovejas, que todos hemos escuchado, ¿no? Dice Jesús, refiriéndose a que había venido el Hijo del Hombre, dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que haya en verdad os digo, que la haya en verdad os digo que se regocija más por esta que las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Y vuelve a usar la palabra pequeñitos, la usa en el versículo 10, en los versículos anteriores cuando toma un niño, que hay que hacerse pequeñitos como los niños. Ahí aparece, sigue todavía Jesús con la misma línea para entrar al reino de los cielos. Pero dice Jesús ahora está hablando de que vino a rescatar lo que se había perdido y ahora toma el modelo de un pastor con sus ovejas, y para el pastor sus ovejas es el corazón de su vida, es el sustento de su vida, y cada una de ellas vale. Y aquí habla Jesús sobre esa salvación personal, es decir, la salvación de la que Jesús vino a rescatar lo que se ha perdido es por individuo. No es un asunto de una nacionalidad, de una raza, no es una religión, de un grupo religioso que por pertenecer a tal iglesia o grupo religioso ya se salvaron. No, este es un asunto personal. Jesús murió en la cruz en forma personal. Por eso dice el versículo 12 que el pastor que teniendo 100 ovejas y una se ha descarriado, es decir, una oveja que intencionalmente agarra un camino distinto, es una oveja que tal vez me la imagino que va por un camino diferente al rebaño, y de cuando en cuando levanta la cabeza y ve a las ovejas que están lejos y ella no le importa y sigue agarrando por un camino diferente porque está distraída con el alimento, y de repente cuando voltea ya no están las ovejas, se perdieron y ella agarró otro rumbo y no sabe cómo regresarse, no tiene olfato como los perros que puede reconocer su olfato, no es tan astuta como para reconocer el paisaje y reconocer algunos claves para regresar a su casa, entonces anda perdida, asustada, y viene la noche y está quizá y escondida, maltratada por el temor a los lobos o al peligro, ¿no? Entonces, esa oveja que se descarrió intencionalmente por su rebeldía, por la razón que sea, por su naturaleza, dice Jesús, si esa oveja se ha descarriado, ¿qué acaso el pastor no dejaría las otras 100 agrupadas? Es decir, ahí están todas juntas,
y va y se busca entre los riscos, entre las cañadas, entre los ríos, los matorrales, entre los espinos, para ver si no está enredada con su lana que está atrapada entre las ramas, ahí sufriendo con una pata torcida tal vez. Dice, no dejaría todas. Dice, no se alegraría al encontrarla. Dice el versículo 13, y sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que las 99 que no se han descarriado. Es decir, la alegría y el gozo que le produce a Jesús, a Dios, el hecho de salvar, es decir, morir en la cruz para salvar lo que se había perdido. Dice, eso es una fiesta grande, ¿no? En otros pasajes dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Dice, así es, dice, la voluntad de mi Padre no es que se pierdan uno de estos pequeños, sino la voluntad es rescatarlos a todos ellos, estos inocentes, a los pequeños, a los frágiles, a los débiles, en todo esto. Por eso usa la misma palabra, ¿no? Ahí está la famosa parábola de la oveja perdida, descarriada. Y luego Jesús pasa en el capítulo 18 a tratar el tema de la reconciliación. Y dice el versículo 15 del Mateo 18, dice, si tu hermano peca, dice, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado un hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno de los dos o más para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil o publicano. Bueno, ahí ya está entrando Jesús a otro tema, sobre la reconciliación. Me parece que es un tema que vale la pena tratarlo con más detalle, porque lo que viene más adelante, Jesús está hablando de cómo tratar aquellos problemas de personas que nos han lastimado y que nos han herido, y cómo entrar en ese proceso del perdón. Me parece, me gustaría dejarlo para la próxima sesión porque no quiero irme tan rápido y brincar los detalles de un tema sumamente importante, porque Jesús vino, como lo acabamos de ver, dejar todo, es decir, para ir a buscar la descarriada, la oveja perdida, descarriada, buscar lo que se había perdido, morir en la cruz para ejercer un perdón. ¿Cómo llega a ese punto de perdonar y cargar con la culpa de todos nosotros? Bueno, a partir de estos versículos toca el tema del perdón y entonces Pedro más adelante diría, bueno, dime cuántas veces debo de perdonar, ¿no? Es decir, sí, lo perdono una vez, pero lo voy a perdonar dos veces y lo vuelve a hacer, me vuelve a perdonar, otra vez la tercera vez lo voy a perdonar y lo vuelve a hacer. ¿Cuántas veces? Entonces, ese tema nos va a llevar a explicaciones con más detalles que habla sobre el tema del perdón y de la reconciliación que me gustaría tratar la próxima sesión, si están de acuerdo, para no llenar de más información. No quisiera dejarlo a la mitad, ni tampoco apresurarme con toda la información y atiborrarlos de más información. Vamos a dejar el tema número 5 para la próxima sesión vamos a ver el tema del perdón, de la reconciliación, de cómo tratar la ofensa, cómo tratar, cómo manejar el tema del perdón, porque suele suceder que a veces decimos perdono, pero no olvido. A veces nosotros perdemos la proporción de lo que Dios ha hecho con nosotros en perdonarnos en la cruz, y a veces nosotros no tenemos la capacidad de perdonar lo que nos han hecho, ¿no? Entonces me parece que es un tema que vale la pena hablarlo con más detalle, es sumamente importante. De hecho, la relación con Dios es a través del perdón, a través de Cristo. Es decir, todo el cristianismo se basa en el hecho de que Dios es el ofendido, nosotros somos los que hemos ofendido, los que hemos maltratado, y Jesús y Dios el Padre dice, estos no pueden salvarse a sí mismos. Entonces nos ve como ovejas inútiles que nos perdemos con facilidad y manda a su Hijo para morir por nosotros, para poder rescatarnos. Es decir, ejerce un perdón. Cuando dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, está extendiendo un perdón. ¿Cómo llega a ese punto? ¿Cómo tratar la ofensa?
y cómo ejercer perdón y cómo liberarnos de la venganza, de los sentimientos de rencor, de los sentimientos de tener la razón. Yo siempre lo he dicho, cuando se trata de recuperar a un amigo, a un familiar, a un padre, a un hijo, a una hermana, a una esposa o esposo, tener la razón no sirve de nada cuando se trata de recuperarlo. Entonces, ahí es donde, cómo manejamos el tener la razón, cómo manejamos la ofensa, cómo manejamos la herida, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena mejor dedicarle más tiempo en la próxima sesión acerca del tema de la reconciliación, el perdón y lo que Jesús nos enseña en este sermón. Así que yo voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para terminar este momento. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, te pido que nos traigas claridad, entendimiento y que podamos movernos en un espíritu de humildad, de sencillez, entendiendo que la grandeza en el reino de los cielos está en la sencillez. Entre más pequeños nos pongamos delante de los demás y ver a los demás como superiores a nosotros, en esa manera, Señor, podemos ser grandes, sirviendo también a los más pequeños, a los más frágiles, a los más débiles. Permítenos movernos en esa humildad, entendiendo que te despojaste de toda tu gloria, Señor, para morir en la cruz, humildemente, Señor, en forma humana y aún en la condición de siervo, llegaste hasta la cruz. Gracias, Señor, por estas palabras. Te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe el resto de la semana, que estés con cada uno de los que estamos aquí en esta reunión, en sus trabajos, bendícelos, prospéralos, Señor, en sus relaciones personales, en sus negocios, en su provisión necesaria diaria, Señor. Te pido que seas abundante con ellos, con sus familias, que haya un espíritu de paz, de armonía entre cada uno de ellos, entre sus trabajos y amigos. Protégelos, guárdalos y que tu Espíritu Santo nunca falte en ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.